que el usuario lo pueda ver. Aquí en las fuentes secundarias también podemos ver que hay artículos con fundamentos en libros, en revistas, en otros artículos, cómo estos artículos van agarrando la información de las fuentes primarias para dar otro enfoque o para decir que ellos tienen una mejor solución o que ellos investigaron un problema y que puede estar relacionado, algo que puede estar en el mismo enfoque. Pero cuando ya no es esa persona quien comparte la información o forma parte original de la información, ya se considera una fuente secundaria. Las fuentes secundarias pueden ocultar, modificar, agregar información adicional a la fuente primaria. Es por eso que hay que analizar directamente con esa fuente para analizar cuál podría ser. La fuente terciaria en este caso, pues da un poco conocimiento de la información original. Como veíamos en el ejemplo anterior, que era la persona que daba su opinión, que transmitía, que a través de la fuente secundaria, que era un telediario, que era un noticiero, ellos se dieron cuenta y ellos con esas noticias, que de por sí puede ser un poco oculta o cosa o sesgada, no es suficiente para el rango de necesidad necesaria. Hay personas que nada más necesitan eso para darse cuenta de lo que está pasando en la sociedad. No tenían que entrar en tanto contexto. Y ahí vemos en la pantalla que una fuente terciaria puede ser un trabajo para una tarea, una explicación o una presentación de información. Para que puedas reconocer esto un poco más de cerca, yo te muestro en esta siguiente slide que la fuente secundaria de donde yo obtuve la información para mostrártela, siendo que yo soy una fuente terciaria, yo te estoy mostrando una presentación a ti con lo más mínimo, con lo más detallado posible para que tú puedas entender de cierta forma cuáles son las fuentes de información. Yo saqué la información de una fuente secundaria, es decir, un artículo. Yo en este caso utilicé un artículo que es de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que habla sobre las fuentes de información. Sin embargo, esta fuente secundaria obtuvo esta información de una fuente primaria que era de un libro que dice en metodología de la investigación y pues capítulo, por así decirlo, la idea nace de un proyecto de investigación. Entonces ahí es como podemos demostrar que en este caso esta presentación, este video es una fuente terciaria sacada de una fuente secundaria que obtuvo su información en una fuente primaria. ¿Ok? Y luego, ¿para qué es importante la fuente de información? Primero, es necesario observar que la información tenga un contenido que sea aceptable, que te pueda ayudar a entender la información, pero que al mismo tiempo tú puedas darte cuenta de que esta es la información que tú necesitas para tu trabajo. De cierta forma, que esté fundamentado, que tenga los suficientes recursos bibliográficos, que pueda sustentar o tener un respaldo de una editorial o fuente proveedora de bases de datos. Segundo, el contenido muestra tal cual una información contenida sin menospreciar información, es decir, que sea imparcial, que muestre los datos tal como son sin menospreciar algún dato o algún carácter que pueda ser de un efecto personal, que pueda decir que el autor o esta persona fuente secundaria eh, ocultó cierta información porque no quería que se mostrara. Eso ya no es un contenido que muestre información realmente original, ya está menospreciando la información. Y pues al seleccionar esta información para cuál puede tener otro sentido o cambiar la realidad mostrada, es importante notar cuál es, si está hablando de una publicación original, ver cuál era el enfoque de la publicación original porque puede haber un cambio. Tercero, verifica que tenga un vocabulario profesional, pero al mismo tiempo que tenga una lectura entendible, que pueda reconocer tu investigador que el contenido es de calidad, que está basado en fuentes que den soporte y que no contradigan. En este caso, que sean fuentes que apoyen o respalden la información que está presentando y no pueda, en este caso, contradecir o decir de que es que esta información no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo. El cuarto, tienen un sentido o propósito para concluir la investigación, que soluciona una problemática o una hipótesis, como te mencionaba. En un libro pueden abarcar una situación, una problemática,
y que esa problemática puede ser resuelta al final o solucionada de alguna forma. Y por último, la quinta. Desafortunadamente existen muchas fuentes de información de índole, sobre todo secundaria y terciaria, que pueden confundir o desvirtuar a la audiencia con contenido que no tenga un propósito profesional y académico, sino personal o comunitario. Esto puede ser las noticias falsas, los comentarios como reseñas sin fundamentos científicos o académicos. Y bueno, espero que te haya gustado este primer video sobre el módulo de fuentes de información para la investigación. Te invito a seguir conociendo de este contenido en Aprende a Investigar. Nos vemos hasta el próximo video.